Bueno, vamos a cambiar un poco el tema de lo que son enmiendas y cosas que se añaden al sistema, sino más bien cómo manejar la vegetación acompañante, principalmente lo que son coberturas vegetales, con su potencial tanto como para mejorar la fertilidad del suelo, pero también para reducir el uso de herbicidas. Robin es profesor también de nuestra facultad en la Estación Experimental Fabio Madrid. Robin, adelante. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla para hacerles una breve presentación. Ok, entonces ahí les estoy compartiendo. Voy a esperar un momentito a que se despliegue bien en Facebook. Ok, estoy viendo que ahí estamos listos. Bueno, de nuevo, les quiero compartir este tema que les ha mencionado Felipe. ¿Cómo podemos reducir el uso de herbicidas y de fertilizantes al usar coberturas vegetales? Voy a apagar la cámara para que se estabilice la conexión. Y ok, pasamos a la siguiente. Ahora sí, ¿qué son coberturas vegetales? Bueno, las coberturas vegetales, la literatura las divide en tres grandes grupos: los cultivos de cobertura, las coberturas vivas y las coberturas muertas. Los cultivos de cobertura son aquellos que se siembran cuando el cultivo principal, el cultivo de nuestro interés, no está presente. Por ejemplo, puede ser una rotación entre el cultivo de interés y luego un cultivo de cobertura para tener lo que se conoce como un barbecho controlado. Recuerden que barbechos son lotes en descanso en donde se deja crecer la vegetación. El problema de dejar crecer la vegetación a la libre es que las malezas, aquellas pocas especies que llamamos malezas porque compiten muy agresivamente con el cultivo, producen las semillas que enriquecen el banco de semillas del suelo. Entonces no nos sirve dejarlas que produzcan esas semillas y por eso hacemos un barbecho controlado al sembrar cultivos de cobertura que no las dejan crecer. Luego están las coberturas vivas, que son aquellas especies que se siembran intercaladas con nuestro cultivo principal. Ahora les voy a mostrar fotografías y algunos ejemplos. Y por último, las coberturas muertas. Fueron en algún momento una cobertura viva, pero fuera del lote de interés, se cortaron y se aplicaron y también cumplen un papel importante como una cobertura que impide la emergencia de malezas. Ahí les pongo los términos en inglés por si después quieren buscar literatura internacional al respecto. También hay mucha literatura en español. Bien, los beneficios de las coberturas vivas son amplios, son muchísimos en el ecosistema y conforme pasa el tiempo y se hacen más y más investigaciones, nos damos cuenta y nos asombramos de todos los beneficios que proveen a un ecosistema. El uso de coberturas vivas no es nuevo, de hecho se ha usado por muchas décadas, pero cada vez comprendemos más todos los procesos ecológicos que suceden en el suelo y arriba del suelo, y por eso hemos vuelto a ellas, hemos vuelto a usarlas para aprovechar todos esos beneficios. Vean que en el suelo, aparte del aporte de nutrientes y de materia orgánica, em, mejoran las propiedades del suelo, mejoran la infiltración, ese aporte de materia orgánica. Bueno, ustedes conocen lo importante que es en cualquier suelo. También nos ayudan en el manejo de plagas. Podemos disminuir las poblaciones de nemátodos, eso está bastante estudiado. Aumentamos la diversidad de insectos y cuando se aumenta la diversidad, se aumenta también los insectos benéficos, aquellos que van a atacar a los insectos plaga. También ahí se favorece una mayor diversidad de microorganismos en el suelo. Igual, mayor diversidad es sinónimo de menor predominancia de los microorganismos que son dañinos para los cultivos. Por supuesto, también hay beneficios ambientales. Si podemos disminuir el uso de los plaguicidas al usar las coberturas vivas, el riesgo de contaminación ambiental es menor y también el riesgo de toxicidad para las personas, sean los que aplican o los que pasan o los que viven cerca. Ahora, con tantos beneficios que tienen las coberturas vivas, y aquí se los estoy resumiendo, súper resumido, es importante hacerse esta pregunta. ¿Para qué quiere usted sembrar una cobertura vegetal? Porque no es posible tener todos los beneficios a la primera o segunda o tercera vez que sembramos una cobertura, sino que a largo plazo. Pero usted quiere sembrarla en este momento para algo específico.
Y es de lo que les voy a hablar hoy. Las vamos a sembrar para controlar malezas y aportar nutrientes al suelo. Esos son los dos objetivos de la siembra simulada que estamos haciendo hoy en esta charla. Entonces, ¿cómo controlan las coberturas las malezas? Bueno, afecta los procesos biológicos que determinan el aumento de las poblaciones de malezas. No queremos ¿cómo se llama? Que las malezas, las poblaciones de las malezas aumenten en el tiempo, sino que más bien disminuyan. Bueno, al sembrar coberturas, podemos afectar la emergencia de las malezas, podemos afectar la fecundidad de las malezas, incluso los procesos de dispersión. Entonces, estamos afectando en diferentes momentos a esas malezas. Logramos una menor emergencia de malezas, tapamos la luz, ellas no emergen, pero igual se siguen descomponiendo y siguen perdiendo sus reservas en el suelo. También diversificamos el hábitat, lo que favorece el trabajo de predadores de semillas, se les conocen, grillos, escarabajos, ratones, aves, que ahora se esconden en ese hábitat más diverso y más cubierto para comer esas semillas de malezas que quedaron en las superficies o incluso hasta 2 centímetros de profundidad y disminuir así las futuras poblaciones. También en casos de algunas especies de leguminosas, que ahora se las muestro, también estamos introduciendo agentes alelopáticos em, al sistema, al suelo, y entonces esos agentes alelopáticos inhiben el crecimiento de las malezas. Esos son algunos de los procesos que se afectan, y así es como controlamos malezas. Y también cómo aportamos nutrientes con coberturas. Bueno, cuando usamos las leguminosas como cobertura, estamos logrando la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico. Eso que ven en las fotografías son nódulos que se producen por una simbiosis, una asociación benéfica entre bacterias del suelo y la leguminosa, en este caso Mucuna pruriens, y entonces en esos nódulos se da la fijación de nitrógeno que después utiliza la planta y acumula en las hojas, y después cuando esas hojas caen al suelo se libera ese nitrógeno y podría ser aprovechado por el cultivo de interés. Pero no solo nitrógeno, sino también hay liberación de otros nutrientes al descomponerse las coberturas. Ahora se los voy a mostrar. Si no estamos usando una leguminosa, estamos usando zacates, por llamarlos así popularmente, hay otros nutrientes que también son liberados. Bien, entonces les voy a contar de algunos ejemplos puntuales del uso de coberturas para cumplir estos dos objetivos. Lo que ven aquí en la fotografía es Crotalaria spectabilis en plantaciones de café. En conjunto con el ICAFE hemos estado haciendo investigaciones para sembrar en medio de las hileras de café Crotalaria spectabilis, que se adapta bastante bien en zona media-baja. Incluso puede ser podada. Entonces es una opción que podemos usar en café. Vean ustedes que ahí solo se ve la cobertura, no se ven malezas. También en café hemos probado otras especies, no solo leguminosas, sino también pastos de altura, porque las leguminosas en altura crecen muy lento, entonces hay que hacer control de malezas varias veces hasta que ellas se establecen. Pero hay pastos de altura que hemos evaluado, por ejemplo, en Santa Bárbara. Ahí ven ustedes cómo se ve en la foto inferior una avena forrajera en sus estados iniciales, y posteriormente en la fotografía de arriba a la izquierda ven ustedes apenas la diferencia en las hileras de café y en asocio con Vigna radiata. En la fotografía superior derecha ven hileras de café pequeño, café de un año, máximo 2 años, en asocio con ryegrass, que es un pasto de altura, y en la fotografía inferior ven hileras de café y avena forrajera. Esa avena forrajera incluso se puede estar cortando y los residuos dejarlos en el suelo, o los residuos usarlos para alimentación animal. ¿Cuál es el aporte potencial de nitrógeno de las leguminosas? Bueno, evaluamos varias especies en la estación experimental Fabio Baudrit, son las que tienen en el eje X: Canavalia, Crotalaria juncia, Crotalaria spectabilis, Mucuna pruriens, dos
biotipos de Mucuna pruriens y Vigna radiata. En el eje Y tienen ustedes el aporte potencial de nitrógeno en kilogramos por hectárea. El máximo de ese eje son 200 kilogramos por hectárea en el ciclo de vida de esa leguminosa. Entonces vean ustedes ahí números de 200, de 125, 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea que pueden aportar estas leguminosas. Es un aporte muy bueno, muy significativo. Acá tienen ustedes cómo productores de café han implementado el uso de leguminosas acá en el país. En la fotografía de la izquierda, compartida por el ingeniero Tomás Gutiérrez, que es un ávido usuario de coberturas. Él está muy convencido en que el suelo no puede estar desnudo, tiene que estar con una cobertura. Él sembró Vigna radiata y quedó muy, muy satisfecho con esa cobertura que da. Además de, como les digo, el aporte de nitrógeno potencial. En la fotografía de la izquierda es en una finca cafetalera en Santa Bárbara de Heredia. Ven ustedes Brachiaria rusicensis. Ahí ya fue cortada y lo que ven en el centro es eso verde que ven, es el rebrote de la Brachiaria rusicensis, que es una planta perenne. Y en época de cosecha, pues ahí tiene que ser cortada. Ahí no, la cobertura es una cobertura muerta ya que también funciona como cobertura y está rebrotando la braquiaria para después cubrir bien el suelo. También hemos estudiado las coberturas vivas en asocio con la papaya. Ven ustedes en la fotografía de la izquierda Crotalaria spectabilis y en la derecha un multiestrato que quisimos hacer entre Crotalaria spectabilis y Kudzu, Pueraria fascioloides. La idea es que la Crotalaria spectabilis crece muy rápido, cubre rápido, pero muere pronto, mientras que el Kudzu va creciendo poco a poco ahí abajo y cuando la Crotalaria se corta para que aporte, libere esos nutrientes, el Kudzu queda ahí como una cobertura permanente. En esos asocios que hicimos con papaya, bueno, aquí tenemos datos de 2 años, 2016-2017, de 3 especies sembradas solas y luego sembradas en asocio con Pueraria fascioloides, ese multiestrato del que les hablaba. En el 2016 tuvimos algunos problemas de establecimiento, pero aún así Vigna radiata tuvo un control de malezas del 100%. Lo que ven ahí es reducción de biomasa con respecto al testigo enmalezado. Entonces es un 100% de control. Al año siguiente un 95%. En el 2017 ya todas, incluso la mezcla de Spectabilis con fascioloid, con Pueraria, daban excelente control de malezas. Cuando hay excelente control de malezas por parte de la cobertura, quiere decir que no hay que usar herbicidas. Y luego un cuadro un poco cargado, pero me pareció importante mostrárselos del trabajo de Paulina Campos, de su tesis de maestría. Vean ustedes ahí también a la izquierda 2 años, 2016, 2017, y todos los elementos mayores que contienen estas leguminosas, según análisis que hicimos, análisis foliares. Vean ustedes en la fila de nitrógeno el aporte que puede hacer de kilogramos por hectárea, superior a 130 kilos por hectárea hasta más de 300 kilos por hectárea. Pero no solo nitrógeno, también fósforo, calcio, magnesio, potasio, azufre. Todos esos elementos estarán disponibles en el suelo para la planta. Ven ustedes algunas variaciones entre años. De nuevo les menciono, el establecimiento puede variar. De hecho, se hizo esto en 2 fincas diferentes y también en cada finca los microorganismos que están en el suelo pueden ser diferentes. Esos que se asocian con las leguminosas para producir los nódulos pueden que estén en mayor o menor cantidad en el suelo y de ahí que la fijación de nitrógeno pueda ser diferente. Bueno, el productor en donde hicimos uno de esos estudios quedó muy a gusto con la Vigna radiata. La ven ustedes ahí en la fotografía de la izquierda, cubriendo toda la plantación. Hay un cambio en el microclima impresionante entre una plantación en la que uno camina con Vigna radiata versus una que está a suelo desnudo, controlado todo con herbicidas. Y el productor muy inteligente, él dice, en tiempo de mucha lluvia, esa biomasa me puede causar mucha humedad y me puede dar problemas de hongos, entonces la voy a chapear alta, una chapia alta que llamamos, y entonces a la izquierda ven ustedes la chapia y ya algún rebrote de esa vigna, pero vean ustedes la cantidad de biomasa que hay ahí en el suelo que queda y que sigue controlando las malezas.
Otros ejemplos, no solo en Costa Rica, como les digo, esto se ha hecho por muchos años, pero ahora le ponemos más atención. En Brasil, intercalada con café, Crotalaria spectabilis, ellos, según la densidad de siembra, puede producir hasta 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Juncia, Crotalaria juncia, Mucuna pruriens, en rotación con arroz, podía producir hasta, vean ustedes la mucuna, 362 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y Crotalaria juncia intercalada con papaya hasta 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Se me olvidó mencionarles, y me devuelvo aquí esta fotografía de este productor en Pocosí. El productor nos contaba que él hacía hasta 10 aplicaciones de herbicidas por ciclo de la papaya y que al usar coberturas lo redujo la aplicación de herbicidas a 2. De 10 a 2. De 10, 12 lo redujo a 2, porque es uno para preparar el terreno y la otra para ayudar en el establecimiento de la cobertura y listo, se fue. Control de malezas bastante aceptable, bastante bueno. Otros ejemplos, por muchas décadas en plantaciones de palma en este país se ha usado coberturas en plantaciones jóvenes. Aquí tienen ustedes mucuna y pusieron plástico en la rodaja. También se ha usado kudzu en palma. Este es un ejemplo muy interesante, es mucuna antes de la siembra del melón. Ustedes saben que el melón se siembra por unos meses y después muchos de esos lotes quedan sin uso y es mayoritariamente en el invierno. Entonces se imaginan el crecimiento constante de malezas que hay en esos lotes y por lo tanto las aplicaciones mensuales o cada 45 días de herbicidas que se tienen que hacer ahí. Bueno, en este caso ven a la izquierda mucuna cubriendo totalmente el suelo y a la derecha una parte donde no se sembró mucuna y la necesidad de estar aplicando herbicidas. Otros ejemplos, estas son plantaciones de Jatropha curcas, Vigna en la foto de la izquierda, Crotalaria spectabilis en la foto de la derecha. En piña también se usa plástico negro para control de malezas y ahora desean deshacerse de ese plástico, dejar de usar cada vez menos de ese plástico y estamos experimentando con Vigna unguiculata, que aunque se suba, ustedes la ven ahí en la fotografía de abajo, subida en las plantas, pues eso el productor me dice, está bien porque me está protegiendo de alta radiación que también me afecta a las plantas de piña, me decía él. Y la vigna unguiculata tiene un ciclo de vida corto, se muere, cumplió su función de sostener las poblaciones de malezas, proteger un poco la piña y ya después desaparece porque se murió y aporta toda esa materia orgánica. Ejemplos de afuera, Italia específicamente, no lo hemos hecho acá, pero ¿qué tal esa combinación en Italia y en Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, de cereales, en la foto de la izquierda, cereales como estrato superior y un estrato inferior, en este caso de trébol, una leguminosa. Cuando se corta el cereal, queda el trébol como una cobertura. En la fotografía de la extrema derecha, otra práctica que también se hace en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa es que se siembra un cultivo de cobertura y después, en lugar de aplicar herbicidas para eliminarlo y luego sembrar, lo que se hace es que se aplasta con un rodillo grande, se quiebra el tallo y así muere esa cobertura. El misma maquinaria que aplasta y quiebra viene con su sembradora sembrando el nuevo cultivo, que es esa hilera verde que ustedes ven ahí en el medio. Especies nativas, esto es un tema muy amplio, solo quiero mencionarles que también son funcionales como coberturas aquellas especies que no son malezas. Les dije al inicio que son unas pocas especies las que consideramos malezas, las demás les llamamos arbenses, vegetación presente que puede tener su función ecológica también. Pero, como les digo, tema muy amplio que queda para otro día. También, como cobertura muerta, tema amplio, queda para otro tiempo, pero aquí les dejo una muestra, el uso de vetiver en frijol. Vean ustedes esa cobertura eficaz en el control de malezas. Imagínense tener un lote sembrado en los bordes con vetiver para sostener taludes, para hacer terrazas y estar cortando ese vetiver y usándolo como cobertura en otro lote o en el mismo lote. Y algunas ideas que quedan ahí en el aire. En este caso es ajo, cebollino, cebolla, que usaron una cobertura proveniente de un establo. Entonces, esa cobertura tiene el zacate que usaron como cama y además las excretas de los caballos, que por supuesto son aportes de nutrientes también.
Consideraciones importantes, ya para ir finalizando. El establecimiento de la cobertura es crítica. He hablado con productores que me dicen, es que no cubrió bien, vea que me salió maleza, mucha maleza, y es que el establecimiento no fue el ideal. Tiene que haber un buen establecimiento, incluso hay que ayudarle al inicio con, puede ser, control de malezas con herbicidas y después que ella cierre. Pero es importante que haya una alta cantidad de biomasa de la cobertura para que haga esa función de manejo de malezas y no tengamos que usar herbicidas. Ojo, ya habló el doctor Carlos Enríquez al inicio de agricultura de precisión. La variabilidad y diversidad en cada lote requiere acciones distintas. Lo que sirve para un lote, la cobertura que sembré, la especie que sembré, no necesariamente me sirve para otro lote. Entonces hay que estudiar, hay que aprender. Y cada especie tiene una función. Estas son franjas de diferentes leguminosas que sembramos en la estación Fabio Baudrit para producir semilla y también tenerlas como parcelas demostrativas. Lo que pasa es que se nos vino la pandemia y no pudimos mostrárselas a nadie, pero bueno, se las muestro en foto. Vean ustedes la diferencia de crecimiento. Ahí hay canavalia, hay vigna, hay varias crotalarias, hay varias mucunas, y entonces cada una es diferente. Por eso les decía, hay que saber para qué la quiero y así escoger esa especie. Por último, porque se me acabó el tiempo, videos de conversatorios sobre coberturas vivas que están disponibles en el canal YouTube de la Asociación Costarricense para el Estudio de las Malezas. Resulta que organizamos estos conversatorios en donde productores nos contaban sus experiencias usando coberturas vivas. Y entonces ahí les encerré en amarillo 2 de esos. Hablamos de palma, café, banano, nos falta hablar de forestales, y son los productores los que nos cuentan sus experiencias. Entonces ahí lo pueden visitar, ahí en YouTube buscan Asociación Costarricense para el Estudio de las Malezas, allá arriba a la izquierda ven el logo ASEM y pueden también informarse un poco más sobre coberturas. ¿Ok? Entonces así muy breve, un pincelazo rapidísimo sobre el tema de coberturas, termino yo. Muchísimas gracias, Robin. Tal vez si nos decís en voz alta tu correo para que la gente lo pueda anotar. Claro. También lo voy a poner acá en el chat de Facebook. El correo es robin.gomezgomez@ucr.ac.cr. Sí, hubo algunas preguntas, pero las fuiste contestando con la presentación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Muchísimas gracias, Robin. Con todo gusto, que estén bien. Muy interesante la presentación.